¿Por qué la crisis de la inmigración en Suecia se extiende ahora a Dinamarca? El incremento de la violencia en Copenhague. ¿Cómo ha afectado la violencia relacionada con pandillas en Suecia a la seguridad en Copenhague? Dinamarca es uno de los países más seguros del mundo, pero estos últimos meses han sido notables. El 24 de julio hubo un tiroteo en el centro de Copenhague y un joven de 16 años de Suecia fue arrestado. Una semana después, otra persona recibió un disparo y nuevamente el sospechoso era un adolescente de Suecia. A estos niños a menudo se les recluta por Telegram con mensajes como estos, que ofrecen $48,000 por un trabajo en Dinamarca. Al día siguiente hubo una explosión en Copenhague y al día siguiente hubo un doble tiroteo. Este fue el tercer incidente con criminales suecos en una semana. La policía estableció zonas de seguridad donde podían detener y registrar a las personas sin causa probable. Copenhague se encuentra a solo un puente de Suecia, donde los delitos relacionados con pandillas se han ido saliendo de control. Se atribuye esto a la mala integración de los inmigrantes. Esto llevó en 2022 al primer gobierno de derecha en ser elegido desde la década de 1930. Suecia y Dinamarca en los últimos años eran polos opuestos en lo que respecta a la política de inmigración. Dinamarca fue inusualmente estricta y quería hacer lo mínimo, mientras que Suecia tuvo algunas de las políticas de asilo más generosas de Europa. Pero el nuevo gobierno de derecha de Suecia está dando un giro de 180 grados y están mirando a Dinamarca en busca de inspiración mientras Dinamarca refuerza su seguridad fronteriza. Así se extiende la violencia de pandillas de Suecia a Dinamarca. Suecia, el estado de bienestar y la crisis de integración. ¿Qué papel ha jugado la política de bienestar de Suecia en la integración de los inmigrantes y el aumento de la violencia? El estado de bienestar sueco es mundialmente famoso. La calidad de vida en Suecia, la salud pública y el desempeño educativo se encuentran entre los mejores del mundo. Tienen tasas de igualdad relativamente altas y tasas de pobreza bajas, y se clasifican consistentemente entre las personas más felices de la Tierra. En el punto álgido de la crisis migratoria en 2015, los suecos mostraron una compasión increíble y abrieron su país. Esto provocó que muchos solicitantes de asilo aumentaran sustancialmente a mediados de la década de 2010. Pero ahí fue donde todo salió mal. Terminaron desproporcionadamente en barrios pobres, donde a lo largo de los años surgieron sociedades paralelas. Los inmigrantes de primera y segunda generación son ahora 9 veces más dependientes de la asistencia social del gobierno y casi la mitad de ellos están desempleados. Los inmigrantes a menudo están segregados en las comunidades pobres. En los casos más extremos, al igual que el suburbio de Estocolmo, Rinkeby, casi el 90% de la población tiene antecedentes de inmigración. Esto condujo a la exclusión social y a su vez a la formación de pandillas. A medida que la violencia armada iba disminuyendo en otras partes de la UE, en Suecia estaba subiendo. Estocolmo tiene ahora aproximadamente 30 veces más violencia armada que Londres, y Suecia tiene la tasa más alta de mortalidad por delitos con armas de fuego per cápita en la Unión Europea. Dinamarca responde con políticas de mano dura. ¿Cómo deberían equilibrar los países la necesidad de integrar a los inmigrantes con políticas que garanticen la seguridad y el orden social, sin caer en medidas que puedan ser vistas como discriminatorias? Este país había sido increíblemente generoso con sus leyes de asilo, pero no lograron integrar a los recién llegados. Dinamarca era lo opuesto, y vieron a Suecia como una historia que les sirvió de advertencia. En 2017, en Rinkeby, la policía arrestó a un hombre bajo sospecha de tráfico de drogas, después de lo cual 20 a 30 hombres enmascarados se reunieron cerca del lugar y se enfrentaron con la policía. Los disturbios duraron 4 horas y varios coches fueron incendiados. Esta fue una gran noticia en Dinamarca y al año siguiente aprobaron las llamadas leyes del gueto, cuyo objetivo es liberar a Dinamarca de los guetos para el año 2030. Estas leyes fueron condenadas en los medios internacionales porque tenían como blanco a inmigrantes no occidentales y los obligaron a integrarse. Se hizo obligatorio poner a los niños en guarderías por 25 horas semanales, o correrían el riesgo de perder sus pagos de asistencia social. Además, las sentencias por los crímenes cometidos en estos guetos se duplicaron automáticamente.
El actual primer ministro asumió el cargo en esa época y luego continuaron estas tendencias. Dinamarca se convirtió en el primer país europeo en comenzar a deportar a los refugiados sirios y prohibió las donaciones de Qatar y Arabia Saudita a las mezquitas en Dinamarca. Encuesta: ¿qué medidas deberían priorizar los países como Suecia y Dinamarca para abordar la crisis de inmigración y el aumento de la violencia? Número 1. Fortalecer las políticas de integración. Número 2. Endurecer las leyes y aumentar la seguridad. Número 3. Promover la cooperación internacional. Número 4. Reformar las políticas de asilo. Número 5. Ofrecer incentivos para el retorno voluntario. Déjanos tu respuesta en los comentarios. No dejes de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Continuemos. Suecia cambia su política de inmigración. ¿Cómo ha influido la crisis de inmigración y multiculturalismo en el cambio de política de Suecia? Los funcionarios suecos criticaron a Dinamarca, pero la opinión pública en Suecia también estaba empezando a cambiar. A finales de 2018, 89 coches fueron incendiados en 11 ubicaciones diferentes en el sur de Suecia. La noche siguiente, 5 más fueron incendiados. En abril de 2022, un político danés anunció sus planes de visitar Suecia para celebrar quemas públicas del Corán. Se produjeron disturbios en todo el país. Estos acontecimientos intensificaron las discusiones sobre los desafíos del multiculturalismo, la libertad de expresión y políticas de inmigración, y llevó a un partido que alguna vez fue marginal a reunir apoyo. Un portavoz de los demócratas de Suecia publicó un tuit con la imagen de un metro de colores de su partido. Y el texto dice: "Bienvenido a bordo del Repatriation Express". A continuación, Kabul. Los demócratas suecos siempre habían estado aislados por otras partes por sus raíces fascistas, pero afirman haberse distanciado de este pasado. Uno de sus lemas era hacer que Suecia volviera a ser grande. Esta retórica funcionó, y en las elecciones de 2022 obtuvieron un notable 20% de los votos. El auge de los demócratas de Suecia y sus nuevas leyes. ¿Qué cambios legislativos proponen los demócratas de Suecia para enfrentar la crisis migratoria y la seguridad? Los demócratas de Suecia se convirtieron en el partido más votado en una coalición de derecha y anunciaron planes amplios para iniciar el proceso, denunciaron recorte de prestaciones y agilizaron la deportación. Su objetivo era hacer de Suecia un destino poco atractivo para los refugiados y seguir los pasos de Dinamarca. Algunos de sus planes eran aún más difíciles. La propuesta de ley de soplones obligaría a los trabajadores del sector público, al igual que los médicos y los profesores, a reportar cualquier contacto con personas indocumentadas, lo que podría llevar a su deportación. Suecia también comenzó a investigar sus propias leyes sobre guetos. Querían imponer un límite del 50% de ciudadanos no nórdicos en los guetos. Pero, ¿se trata de integración o de discriminación o de ambas cosas? Y están ofreciendo recompensas financieras para los inmigrantes queriendo salir del país. Los críticos argumentan que estas políticas no tienen en cuenta el objetivo en absoluto en que las verdaderas causas del crimen son la pobreza, el racismo y la exclusión social, y que esto solo iba a empeorar las cosas. El desafío continuo de seguridad e inmigración en Suecia. ¿Cuáles son los desafíos actuales que enfrenta Suecia en su lucha contra el crimen y la integración de los inmigrantes? Durante su primer año completo en el cargo, el número de solicitantes de asilo bajó al punto más bajo desde 1997. Y por primera vez en 50 años, Suecia tuvo migración neta, debido principalmente a los residentes nacidos en Irak, Somalia y Siria que decidieron abandonar el país. Pero los niveles de criminalidad aún no se han visto afectados. El número de tiroteos el año pasado fue más o menos igual que en años anteriores, y hasta ahora, 2024, tiene un número similar de tiroteos como el año anterior en el mismo mes. De hecho, el año pasado en septiembre, Suecia tuvo un número récord de tiroteos fatales mensuales. Todo empezó con el asesinato de una mujer de 58 años en Uppsala, quien resultó ser la madre de uno de los líderes de bandas de Suecia. La policía sospecha que su expareja ordenó el ataque y las dos bandas han estado en guerra desde entonces. Los líderes de estas bandas viven en Irak, Líbano y Turquía y usan aplicaciones como Signal y Telegram para reclutar delincuentes independientes. Un emoji de manzana significa lanzar una granada
una pistola de agua, asesinato. Sí, combatir el número de solicitantes de asilo es una cosa, pero erradicar el crimen es mucho más complejo. Suecia también adoptó las zonas de seguridad danesas, que permiten a la policía realizar registros de personas y vehículos sin sospecha de delito. Un mes después de su entrada en vigor en Norrköping, 2 hombres fueron ejecutados en un edificio de apartamentos. La policía sospecha que esto estaba relacionado con el crimen organizado y decidió establecer una zona de seguridad. Duró 2 semanas, según lo requiere la ley, y se registraron 368 personas y 41 vehículos. La segunda zona de seguridad se estableció solo una semana después, cerca de Estocolmo. Pero aquí está el problema. Al día siguiente de que terminó, una granada de mano fue arrojada a una tienda. Al día siguiente, hubo otro tiroteo relacionado con pandillas. Estas zonas de seguridad son poco efectivas para abordar la causa raíz del problema. Hay mucho trabajo por hacer y mucha política que debatir. Pero mientras tanto, las organizaciones criminales están expandiendo su negocio a Dinamarca e incluso a Finlandia y Noruega. Este ambiente tóxico tiene parte de la culpa sobre la escasa integración de las comunidades migrantes. Pero ese es solo uno de los muchos problemas sociales subyacentes que Suecia necesita abordar si quiere controlar esta creciente violencia. Dado que las medidas actuales como las zonas de seguridad y la reducción de solicitantes de asilo no han logrado reducir la violencia en Suecia, ¿qué otras estrategias creen que deberían implementarse para abordar las raíces del crimen organizado y mejorar la integración social? Danos tu opinión. ¿Quieres estar al día con estas curiosidades del mundo? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo.